Libro de Mateo, por favor. Y en esta noche, hermanos, quiero compartirle algo que se me ha hecho muy especial, porque es una de las cualidades que el Señor Jesucristo tiene. He estado tratando de aprender de los hábitos que el Señor Jesucristo tenía. El Señor Jesús era un hombre de hábitos, ¿sabe usted? Si usted leyera los evangelios, usted se va a dar cuenta que el Señor Jesús era un hombre con propósito y que Él buscaba hacer algunas cosas. Y si usted analiza, realmente el Señor Jesús tenía hábitos muy específicos. Por ejemplo, Él a veces se aislaba para pasar un tiempo con Dios. ¿Usted tiene el hábito de aislarse para leer y orar un ratito cada día? El Señor Jesucristo también tomaba a propósito descanso. Eso a mí me llamó la atención. No es pecado descansar. Bueno, si usted se levanta hasta la 1 de la tarde y duerme 15 horas, a lo mejor está pecando un poco ahí de flojo, ¿eh? Pero aunque yo sé que a veces uno lo necesita por el cansancio. Y yo creo que todos anhelamos de vez en cuando, ¿verdad?, quedarnos dormidos unas horas extras. Pero el Señor Jesucristo, un hombre de mucho trabajo, en algún momento Él se retiró para descansar con sus discípulos. Ellos no tenían tiempo ni de comer, hermanos. Usted tal vez no entienda eso, o tal vez pueda imaginar un poquito, ¿verdad? Un día muy ocupado, y Él tenía el hábito de irse a descansar. A Él no le daba pena si Él estaba cansado, Él se dormía, tomaba siestas. ¿Sí se ha fijado que Jesús tomaba siestas? No le importaba que fuera la hora del día. Si estaba agotado, Él iba y tomaba una pequeña siesta, ¿no? Y durante el viaje en barco, ¿verdad?, cruzando el mar de Galilea. El Señor Jesucristo tenía el hábito también de hacer preguntas. ¿Se ha fijado que a la hora de hablar con la gente, Él hacía preguntas? Es más, muchas veces Él contestaba preguntas que le hacían con preguntas. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Yo os diré con qué autoridad hago estas cosas si me contestan. Si el bautismo de Juan era del cielo o de la tierra. ¿Se acuerdan ustedes? El Señor Jesucristo tenía el hábito de ir también a los montes y enseñar. Él iba a la playa, le gustaba mucho ir a la playa a nuestro Señor, y se sentaba y enseñaba. A mí me gustaría imitar al Señor Jesús en eso, ¿verdad? De ir a la playa y sentarme y escuchar ahí. Imagínense, hermano, ¿no le gustaría hacer un día de campo, un día ahí en Acapulquito? Yo me siento en una barca, ustedes ahí en la arena, y tenemos la predicación. Ahora, puede sonar muy reciente, pero ellos lo hacían, ¿no? Muy interesante. Él tenía el hábito de hablar mucho con sus apóstoles. Él los instruía, los regañaba, les enseñaba en privado también. Entonces, él era un hombre de hábitos, y he estado pensando en estos meses acerca de eso, que el Señor Jesús no vivió una vida sin propósito, una vida pues a ver qué se da, a ver qué logro de chiripa. No, Él tenía un enfoque, ¿está conmigo? Y Él tenía varios hábitos. Y uno de esos hábitos que nunca me había percatado, que se me hizo muy especial, es la manera en que Él veía a la gente. El Señor Jesús no veía a la gente como mera muchedumbre. El Señor Jesús tenía un enfoque muy agudo. Aún en cansancio, Él buscaba platicar con las personas. Aún cansado, se sentó junto al pozo de Sicar y se fijó en esa mujer y empezó a hacerle la plática. ¿Se acuerdan? Y luego también usted recuerda, Jesús vio toda la muchedumbre. Ahí está, perdónenme. Vio toda la muchedumbre
llegando a la ciudad de Jericó, y entre toda la muchedumbre se fijó en un chaparrín, ¿se acuerdan? Ahí subido en un pequeño árbol como de 2 metros, no era muy alto el árbol, un sicómoro, y le dijo: Zaqueo, baja, me es necesario pasar a tu casa. El Señor Jesucristo hablaba con la gente, pero Él se fijaba en las personas, y cuando Él veía cientos de personas, algo pasaba en su corazón. La Biblia constantemente dice que Jesús, al ver las multitudes, algo pasaba en su corazón. Tenía compasión. Quiero que me acompañen a leer 5 versículos del libro de Mateo que nos mencionan esta conducta de tener compasión. Mateo 9:36. Lo voy a llevar rápido a esos versículos. Entonces, por favor, sígame rápido. Mateo 9:36. Dice la palabra de Dios acerca del Señor Jesús: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Fíjense esa frase: porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tuvo compasión, dice la Biblia. Capítulo 14, versículo 14. Unas hojas más adelante, por favor. 14:14. Dice la Biblia, si ya lo tiene, hablando también del Señor Jesús. Ahí dice: y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Dice que vio una multitud y tuvo compasión de ellos y los sanó. Capítulo 15, versículo 32, por favor. Jesús habla con los discípulos y dice la Biblia: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Vio a la gente con hambre y tuvo compasión de ellos. ¿Alguna vez usted ha visto un niño con hambre y ha sentido algo? Eso sintió Jesús por la gente. Capítulo 18, versículo 27. El Señor Jesús cuenta una parábola y en el versículo 27 dice: el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Dice: movido a misericordia. Capítulo 20, versículo 34, por favor. 20:34. Dice: entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Señor, te ruego que tu palabra sea poderosamente usada por ti en esta noche. Que tu Espíritu Santo guíe mis labios, mi corazón, los oídos de mis hermanos. Que nos muestres un poco más de Jesús. Que entendamos qué es lo que Él quería hacer, Señor, y que aprendamos de tu Hijo Jesucristo y de tu palabra. Y no solamente que entendamos sobre ese hábito de tu Hijo, sino también que nos ayudes a ser más como Jesús. Te lo suplico, bendice esta enseñanza porque te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, a mí me impactó mucho pensar que esta expresión, movido a compasión, movido a misericordia, es una expresión que se usa mucho para con el Señor Jesús. Y se usa en relación al ver a la gente. Hermanos, yo le titulé a este mensaje: ten la compasión de Cristo. Ten la compasión de Cristo. Porque un hábito de Cristo al ver a la gente era ser movido a misericordia.
Y como hijos de Dios y como cristianos, deberíamos de buscar ser más como Jesús. Y otra cosa, mire, si usted ha recibido al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo vive en su corazón. Y si vive en su corazón, ya no vive usted, más vive Cristo en usted. Y entonces usted debería de empezar a sentir, a pensar y a actuar como Jesús. La madurez cristiana simplemente es ser más como Jesús. Y si usted quiere ser más madura en su fe, más maduro en su cristianismo, sea más como Jesús. ¿Está conmigo? Entonces tenemos que aprender a ser más como Jesús. Y en estos 5 versículos aparece esta misma expresión. En el idioma del Nuevo Testamento es un mismo verbo. Y este verbo es muy raro, muy interesante, hermanos. Y me puse a estudiar un poquito qué significa este verbo, porque está un poquito extraño, tener compasión. Este verbo viene de la palabra entrañas. Es muy raro, ¿verdad? Pero es un movimiento de entrañas. De hecho, en los versículos que leímos 5 versículos, pero aparece 12 veces en el Nuevo Testamento esta palabra y se refiere a mover las entrañas. Y es algo extraño porque, por ejemplo, cuando usted habla de amar a alguien, en México decimos te amo con mi corazón, ¿no? Pero los hebreos pensaban diferente. Los hebreos pensaban que en sus entrañas estaba el amor. Por ejemplo, los intestinos, las entrañas se refiere a los intestinos, al hígado, a los riñones, a los pulmones, sí, también al corazón, todas las vísceras, pues. Entonces imagínense, un judío podía decirle a su esposa: te amo con todos mis intestinos, te amo con mi riñón izquierdo. Ahora suena muy extraño, pero esa es la manera de pensar de un judío. Así pensaban, ¿no? Así pensaban tanto en el hebreo como en el griego, también así era la idea. Porque ellos pensaban, hermanos, que el asiento del amor y de la compasión estaba en las entrañas. De ahí viene, hermanos, que varias veces en la Biblia se habla del entrañable amor. Fíjese, entrañas, entrañable amor. Así está, no vamos a leer muchos versículos, pero en Filipenses 1:8 habla del entrañable amor. Entonces, amar con tus entrañas. ¿Está conmigo? Entrañable amor. Y también en Filipenses 2:1 habla del afecto entrañable. Afecto entrañable. Entonces, habla de otra vez, ¿verdad? Ahí está también el texto en la pantalla. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable. La palabra entrañable significa algo muy profundo. ¿Están conmigo? Entonces, lo que Jesús decía, o lo que dice la Biblia de Jesús, es que él, al ver las multitudes, le hacía que algo por dentro se le moviera, algo por dentro se le compungiera, algo por dentro se le agitara. Y hermanos, eso es porque él era, como hombre, muy sensible. No me refiero a estar llorando por un poema, ver una puesta de sol y ponerse a llorar, o a una persona muy sensible que llora mucho. No me refiero a eso necesariamente. Me refiero a que el Señor Jesucristo era muy sensible a la gente. Hermanos, muchas veces hemos perdido la sensibilidad. Y yo le quiero animar que usted le pida a Dios: ayúdame a ser sensible hacia ti, Señor, hacia la gente, Señor, porque hemos perdido esa capacidad de sentir como el Señor Jesucristo sentía. No somos sensibles como deberíamos, hermanos. Ahora, yo lo que quiero que usted trate de pensar es que usted, al ver a la gente, al ver su condición, usted aprenda a ser movido a tener compasión por otras personas. ¿Cómo podemos nosotros empezar a tener compasión? Bueno, algo que la Biblia dice acerca de estos textos que leímos, solo en Mateo, también hay en Marcos y hay en Lucas. Entonces, este verbo está en Mateo 5 veces, en Marcos 4 veces, en Lucas 3 veces.
pero es muy interesante, se le movían las entrañas. ¿Alguna vez ha pasado algo muy impactante en su vida que hasta le duele el estómago? O que algo por dentro y siente un hueco en el estómago del miedo. Bueno, es algo así como esa expresión. Ahora, hermanos, cuando yo pensaba en esto del Señor Jesucristo, Él consideraba a los infortunios de los otros. Por ejemplo, en todas las citas que leímos, en Mateo 9:36 dice que esas personas para Jesús eran como ovejas. Y dice la Biblia, desamparadas y dispersas. Entonces Jesús veía la condición espiritual de esa gente. También Él veía en 14:14 que Él vio la multitud y dice que estaban enfermos y los sanó. Entonces, cuando usted ve a una persona enferma, debe haber algo en su corazón que se mueva de compasión. En el 15:32, el Señor Jesús le dijo a los apóstoles: tengo compasión de la gente porque los vio sin comer, tenían hambre. Y de hecho, debido a la compasión, Él hace el milagro de la alimentación de los 4,000 hombres. Y luego, hermanos, en Mateo 20:34 habla de que el Señor Jesús se compadece al escuchar a 2 ciegos que ahí clamaban: sánanos, y entonces Él es sano. En Mateo 18:27, el Señor de la parábola dice que fue movido a misericordia, perdonando la deuda de este hombre, porque este hombre le rogaba: perdóname, y el Señor de la parábola le dice: sí, fue movido a misericordia, y dijo: no pasa nada, no te preocupes ya por la deuda. Porque veía la condición, tal vez era un hombre pobre, tal vez, no sé, podemos imaginar, ¿verdad? Entonces, hermanos, una de las cosas que le va a ayudar es tratar de analizar y ver la condición de la gente. A mí me parece que nos hace daño vivir en una ciudad tan grande, porque hay tanta gente, hay tanta necesidad, que a veces no nos tentamos el corazón. Y tenemos tantas cosas que hacer que a veces no nos detenemos, no somos sensibles a la gente. Acuérdese, hermano, que necesitamos la sensibilidad, ser sensibles para cómo ver a la gente. Tal vez más de uno tiene que empezar a orar que Dios le dé esa capacidad de sentir compasión por los demás. Al menos usted conoce al Señor Jesucristo. Hay varias cosas que podemos pensar en esto acerca de la compasión. Por ejemplo, yo pensaba, Jesús cuando veía a la gente en miseria, en infortunios, sentía compasión. Y yo pensaba en eso y decía: entonces cuando Dios me ve a mí con infortunios, ¿cómo siente? Cuando Dios me ve débil, con batallas, con dudas en mi fe, con tristezas en mi corazón, ¿cómo me veía el Señor? ¿Cómo me vería? ¿Qué pensaría el Señor? Este Samuel tiene poca fe, vete de aquí, no quiero saber de ti. ¿Usted cree que el Señor Jesús hacía eso? Jesús, al ver las multitudes, tenía compasión. Yo cuando pensaba en mis carencias, en que no soy, o tal vez usted no es el cristiano o la cristiana que debe de ser todavía, pero al vernos usted siente compasión por nosotros. Quiero que vea el Salmo 103, versículo 13. Muy interesante cómo el Señor siente al verle a usted compadecido. Salmo 103, versículo 13. Dice la Biblia así: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece a Jehová de los que le temen. Entonces, cuando usted le conoce y le teme en las batallas que tiene, ahí dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece a Jehová de los que le temen. Entonces, a lo mejor usted anda batallando en este día, el Señor se compadece de usted. Y hay otra cosa más, vaya a Hebreos 4:15. Este versículo me ha ayudado mucho en tiempos de batallas, pero quiero que vaya allá, por favor. Hebreos. Y en esta noche le estoy llevando algunos versículos porque quiero que los subraye si no los tiene. Y realmente no son tantos, ¿verdad? Pero vaya a Hebreos 4, 15 y 16. Dice la palabra de Dios: porque no tenemos un sumo sacerdote, refiriéndose a Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero dice este texto que Él, cuando nos ve, se compadece de nuestras debilidades. ¿Usted es débil como cristiano a veces? Siempre responde con fe, siempre responde espiritualmente, siempre su temperamento es lo que debería de ser, siempre usted da ofrenda, siempre usted tiene una actitud de adoración, siempre tiene un pensamiento limpio, siempre anda bien con Dios. Bueno, no sé, pero es muy difícil estar siempre bien. Pero a mí me hace pensar cómo el Señor Jesucristo, así como vio a las multitudes en esos tiempos, nos sigue viendo a nosotros en nuestra debilidad. Y le agradezco al Señor Jesucristo que nos da chance de seguir creciendo y aprendiendo y cambiando. Imagínense que a la primera Cristo ya le hubiera quitado la salvación y a la primera ya le hubiera votado porque usted le falló. No, ya seríamos desterrados del cristianismo. Bendito el Señor que Él nos mira con compasión. Y hermano, el hecho de que Él nos mire con compasión y con amor no es para que usted diga, entonces me voy a revolcar en el pecado. No. Eso nos debería decir, oh Señor, gracias por darme chance. Le voy a echar ganas para vivir mejor para ti. ¿Está conmigo? Entonces hay que buscar agradar más a nuestro Dios, pero debemos de entender que Cristo te ve en tu debilidad y se compadece de ti. Qué bonito es pensar en el Señor Jesucristo. Ahora, otra aplicación, hermanos, que usted debe de pensar es que así como Cristo fue, usted y yo debemos de esforzarnos por ser. Y hermanos, el ser compasivo es uno de los móviles a ser ganadores de almas. Cuando una persona no le pesa, no piensa en el estado espiritual de la gente, no va a ganar almas, no va a hablarle a nadie de Cristo, no le va a importar porque tiene muchas cosas que hacer. Pero cuando una persona empieza a ver como el Señor Jesucristo y al ver las multitudes empieza a sentir compasión y piensa en el estado espiritual de esa persona, que empieza a querer hacer algo para ganar almas. Me acuerdo el misionero Pastor Kim, que empezamos juntos en la iglesia hace 15 años. Él me decía, a veces yo le pido a Dios que me permita ver el alma de las personas. Y me parece una manera muy extraña de orar, ¿no? Pero cuando una persona ora, Dios, déjame ver el alma de las personas. No es que usted vaya a ver ahí como que visión de rayos X y como Superman que veía el corazón y veía ahí la aorta tapada, ¿qué será? No está hablando de eso. Yo pienso que cuando él estaba orando, Señor, déjame ver el alma de las personas, se refería a que él pudiera tener la habilidad de recordar que una persona sin Cristo va a ir al infierno, que una persona sin Cristo no tiene esperanza. Imagínense una persona que tiene cáncer en el hospital, ¿de dónde se agarra? ¿De su familia, de San Juditas o a ver qué agarra? Pero una persona que conoce a Cristo y llega a tener cáncer puede refugiarse en el Dios de los cielos y de la tierra. Entonces, hermanos, usted debe de pensar en la gente, y yo le quiero animar a que usted de alguna manera busque hablarle de Jesucristo a quienes no le conocen. Si usted escucha que una persona está en el hospital, busque que esa persona pueda escuchar de Jesucristo. Si usted tiene familiares que todavía no conocen de Cristo, yo le quiero animar a que empiece a orar. Dios, dame una oportunidad de invitarlos a la iglesia o de yo ir y hablarles de Cristo. Pero yo no sé, pastor. Cuando alguien ve las multitudes y se compadece de ellas, empieza a aprenderse unos versos para poder hablarles. Yo me acuerdo de un hermano que me dijo, pastor, ¿me puedes mandar por WhatsApp? Me dijo, ¿verdad? ¿Puedes mandarme unos versículos para poder evangelizar a mi familia? Sí, ¿cómo no? Ya le mandé unos versículos. Es que quiero compartirla a mi familia. Fíjense. Y era un nuevo creyente. Muchas veces uno lleva años y años y no le habla de Cristo ni a su perico con el que habla, ¿verdad? Pero no, yo le quiero animar que usted piense en eso. Jesús fue movido en su corazón con compasión. Y eso le hacía o sanar, o hablar, o predicar, o alimentar. Y hermanos, quiero que usted piense en esto. Hay una diferencia entre compasión y lástima. Tener lástima es decir, ay, qué feo se siente, pero no haces nada. Pero la compasión te mueve a hacer algo. Y yo le quiero animar, hermano, hermana, que usted piense en esto
El ser movido a misericordia es un móvil del ganador de almas. Y por eso es que un cristiano, además de obedecer a Cristo, porque Él nos pidió ir y predicar de Cristo, además uno debería de tener un poquito de compasión por su familia y por la gente que no conoce de Cristo, hermanos. Pero yo le quiero animar que usted piense en que Dios quiere que usted sienta así por la gente que no conoce de Cristo. Y hay una cosa más, hermanos. También quiero que usted piense en esto. Hay que ser compasivos para con los que no conocen a Cristo. Cristo se compadece de nosotros, pero también Cristo quiere que aprendamos a ser compasivos entre los hermanos de la iglesia. Vaya por favor a 1 de Pedro 3:8. Este es el último versículo al que le voy a pedir ir. 1 de Pedro 3:8. Dice la Biblia: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Es que yo no soy muy sociable. Pues quítate eso y pídele, ayúdame a ser más amigables. La Biblia dice que tienes que ser amigable. No, es que yo nací así con cara de bulldog. Está bien, pues pídele que seas un bulldog amigable. Hermano, hermana, Dios quiere que usted y yo no nada más seamos amigables. En el versículo dice compasivos, compasivos. Y algo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida es cambiar nuestra forma de ver a las personas. Qué bonito cuando una persona ve la condición de un cristiano. Qué bonito. Yo he visto que hay gente que es observadora. Me acuerdo una vez un pastor amigo mío, no sé por qué traía yo un cinturón medio rotito. Ahorita te traigo uno bien, uno bonito, ¿verdad? Pero en ese momento tenía uno medio feito. Y él me dijo: te regalo mi cinturón, se lo quitó y me dio pena, pero al mismo tiempo yo admiré que él era un hombre observador. ¿Sabe que cuando usted es observador o observadora, eso le debe de llevar a tener compasión con los hermanos de la iglesia? Trate de ser de bendición a los hermanos y a las hermanas, hermanos, porque Cristo se compadecía de la gente y así deberíamos de compadecernos por otros hermanos en batallas. Usted tiene batallas, pero los hermanos más. Y usted tiene que verlos. Yo le he dicho que si usted ve a alguien que faltó a la iglesia, márquele, llámele, mándele un mensajito y ore por esa persona. Porque a lo mejor no le contará. Si le contará, pues usted tiene que ser muy discreto, muy discreta, y orar y apoyarla a esa persona. Y que su corazón se mueva y que usted se preocupe por las personas. Porque, hermanos, somos una iglesia. Tenemos que aprender a funcionar como iglesia. Hermano, algo que quiero que usted piense es que si nosotros no aprendemos a ser una iglesia compasiva para con los unos y los otros, nunca Dios nos va a bendecir como iglesia y nunca vamos a ser el cuerpo de Cristo que Dios quiere que seamos y nunca seremos como Jesucristo. ¿Por qué no somos compasivos? Yo me ponía a pensar si hay algunas razones. Por ejemplo, por el egoísmo. Cada uno busca lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y hermano, hermana, usted necesita dar un poco de su tiempo, dar un poco de su dinero, dar un poco de su oración, dar un poco de su texto, y en vez de estar chateando ahí con el cuate, quién sabe qué, si usted habla con una persona, es que hablo con mi amistad de la universidad, ok, sí, pero ya le hablaste de Cristo. Y si usted le habla, es que hablo con mi amiga, mi vecina, ok, pero usted busque comportarse como cristiana, como cristiano, y busque compadecerse de los problemas. Cuando usted hable con algún hermano de la iglesia, en primera hable como cristianos, ¿verdad? Porque luego se puede tergiversar el asunto. Hable siempre como cristiano en público, en privado y en el chateo, ¿ok? Pero hermanos, también es importante que usted a veces deje de pensar en usted, piense en alguien más.
compasivos. A veces el egoísmo no nos deja que aprendamos a sentir y ser movidos a compasión. También por la crueldad. Hay un versículo muy interesante que van a ver en la pantalla, Jeremías 50:42, no lo busquen, pero este versículo habla de el pueblo persa que iba a conquistar a los babilonios. Y Jeremías 50:42, ahí lo van a ver en la pantalla, pero es muy interesante este versículo. Fíjense cómo dice, ahí está en la pantalla, dice: arco y lanza manejarán, serán crueles y no tendrán compasión. Su voz rugirá como el mar y montarán sobre caballos. Se prepararán contra ti como hombres a la pelea, oh hija de Babilonia. Entonces Dios está pronosticando que a los babilonios les iba a llover, les iba a conquistar otro pueblo, los persas. Después sabemos que fue el imperio medo-persa, pero dice que ellos serán crueles y no tendrán compasión. Hermanos, a veces como cristianos no tenemos compasión, no nos compadecemos. Vemos una hermana llorando, ay, qué chillona. Vemos una hermana o un hermano vistiendo mal a la iglesia y ay, el hermano no sabe vestirse como puede venir a la iglesia. Usted no sabe si es lo poquito que tiene, ¿verdad? Y usted puede ver a alguna persona que tal vez tiene problemas y le juzga, ¿verdad? Es fácil juzgar, hermanos, es difícil ayudar. Pero una persona compasiva, en vez de juzgar, trata de ayudar, trata de comprender. Y yo me he dado cuenta, hermanos, que muchas veces las personas que hieren fueron heridas. Y hermanos, cuando una persona nos hiere, lo primero que pensamos es atacarle y juzgarle, pero tal vez nos hirió porque alguien más le hirió. ¿Está conmigo? Hermanos, hay que aprender a ser misericordiosos también. No permitir que el egoísmo haga que nunca a nadie le seamos de bendición, o la crueldad haga que nosotros seamos crueles, critiquemos y no pensemos en la gente. También, hermanos, a veces no somos compasivos porque no permitimos que Cristo viva en nosotros. Él vive ahí, pero no gobierna ahí. ¿Están conmigo? Por eso Pablo, cuando él hablaba de que Cristo vivía en él, nuestro versículo de este año dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y quiero que usted piense en esto, hermanos, en que a veces el cristiano no es compasivo porque no se deja gobernar por el Señor Jesucristo. No permite que Cristo nos haga interesarnos por otros. Un cristiano que anda bien con el Señor va a ser un cristiano sensible a las necesidades de los otros. ¿Sigue conmigo? Y tenemos que aprender, hermano, porque pues si a usted le cuesta ser cristiano, lleva años, imagínese un nuevo creyente, imagínese. ¿A poco no se acuerda cuando usted fue nuevo creyente? Todos los problemas que tenía, ¿no? Toda su vida de cabeza, todas las cosas que tenía que cambiar, ¿no? Sin embargo, el Señor fue paciente. Vivieron algunos que se sacaron a nosotros. Yo me acuerdo que se sacaron algunos para ayudar. Entonces ahora nosotros, si tenemos más tiempo, tenemos que acercarnos a los más débiles, y los fuertes soportar a los débiles en la fe, dice la palabra de Dios. Yo le quiero animar que no permita que el egoísmo, la crueldad o el no dejarnos guiar por Cristo nos evite ser más como Jesús y ser movidos y no ser movidos a misericordia. Y también hay una última, también por el desgaste. Hay algo muy interesante que se llama el desgaste de la compasión. Esto es un término que se usa en la psicología y se usa para decir que la gente profesional que se dedica a cuidar a la gente en dolor se empieza a insensibilizar o a desgastar o cansar de atender a gente en problemas. Por ejemplo, un terapeuta, una enfermera, un doctor. ¿Le ha fijado que hay enfermeras que son muy duras? Eso es desgaste, es cansancio. La otra va a parir y cállese, no sea chillona. Pero le ha pasado que hay enfermeras que son muy lindas, que se compadecen, que tienen mucha gente, pero sí tienen corazón. Algunas no tienen. Bueno, no ya perdieron el corazón de tanta gente que tienen. Y yo pensaba eso también, hermanos, aún como cristianos. Yo he pensado también como pastor, muchas veces se desgasta nuestro corazón de ver otros y ver otros y ver otros y ver otros, pero deberíamos de tener un corazón renovado que siga sintiendo compasión por los demás, hermanos.
¿Por qué no somos compasivos? Por egoísmo, por crueldad, por no permitir que Cristo nos modifique, nos permita sentir compasión, y por desgaste emocional. Hermano, los creyentes sanos, los creyentes fuertes, somos las manos de Dios para tocar la vida de la gente desafortunada. Escuche eso. Nosotros somos las manos de Dios. Y por esa razón, hermano, usted y yo deberíamos de aprender a compadecernos. Señor, ayúdame a aprender a ser como tú, a compadecerme por alguien más, a ayudarle a alguien más, a hacer algo y que en mi corazón se mueva al ver. Mañana, si se va a subir al metro, llévese 2, 3 tratados y dígale: Señor, tal vez yo no puedo agarrar todo el camión, pero tal vez habrá 1 o 2 o 3. Guíame, ¿a quién le podría hablar? Yo me acuerdo de una hermana, se subía al camión aquí en Valle, se iba no sé a dónde, a agarrar el panty, creo, el panticlar, y decía: ya luego yo me subo, pastor, y yo siempre, a la persona con la que me siento, siempre le quiero hablar de Cristo. Qué bonito corazón. Decía: ya hasta algunos me ven y me reconocen y ya no se sientan conmigo. pero ¿cuál era el punto? Esta hermana tenía el corazón de Cristo. Al ver las multitudes tenía compasión. Hermano, están estudiando. Si tú no le hablas a tus compañeros, nadie más lo va a hacer. ¿O tú crees que yo voy a ir a tu escuela a hablar de Cristo? Puedo intentarlo, pero me van a sacar a patadas. Dios quiere usarte a ti como sus manos. Pero yo le quiero animar que deje de tener un corazón duro, un corazón egoísta, un corazón que tal vez nunca había pensado. Usted debe de tener compasión por otros, observar la necesidad de otros y ver cómo puede ser de bendición. Porque en la medida que usted sea más maduro, tiene que aprender a tener la compasión de Cristo por otros. Compadezcámonos, hagamos algo por los demás. ¿Cómo está en esta área usted? ¿Qué tan cristiano es usted en esta área? Si tan solo usted en esta noche es más como Jesús e imita a Jesús y le pide: Señor, si es cierto, transfórmame, ayúdame a sentir como tú sientes. Tú vives en mi corazón, quiero dejarme que tú me uses, que tú me muevas, que tú me dirijas. Dios va a empezar a trabajar en usted y mostrarle la necesidad de los demás. Hermanos, yo cuando veo, por ejemplo, en la iglesia, luego mucha gente me manda peticiones de oración. Pastor, ore por esto, pastor, ore por esto, pastor, ore por esto, pastor, ore por esto. Y yo busco orar por esas personas. Tal vez no voy a orar toda la semana, todos los días, todo momento, pero sí voy a orar algunas veces que Dios trabaje en esa situación. Porque tengo que aprender también a ser compasivo. Y pues la persona que me pide: pastor, ore por esta situación, no tiene la culpa de que 10 más me pidieron orar también. ¿Sí está conmigo? Y hay que orar por esa petición. Ahora, también a usted le puede pasar, porque en el grupo de anuncios de la iglesia también yo subo y hermanos suben. Y hermano, ¿qué le cuesta orar unos 5 minutos? ¿Qué le cuesta? 5 minutos, pastor. Pues sí, 5 minutos, pero ¿cuánto tiempo luego gastamos en el celular, o en el Facebook, o en el Reel, o en el YouTube? ¿A poco no le puede dar al hermano, a la hermana, por amor al Señor y a su hermano en Cristo, darle 5 minutos para orar por la hermana, por orar por el hermano? Porque el día que usted sube una petición, ni se queje porque nadie oró por usted. Queremos que oren por nosotros, pero nosotros no oramos por nadie. Así no son las cosas. Aprendamos a ser movidos a compasión. Compadezcámonos, sintamos y tengamos el corazón de Cristo de compasión. Amén. Vamos a terminar. Señor, muchas veces nos hace falta sentir como tú sientes. Admiro, Señor, tu corazón al ver las multitudes. Y ayúdanos a aprender a ser movidos a misericordia, Señor. Quizás de alguna manera tú has marcado el corazón de mis hermanos. Quizás habrá algo que tú nos hablaste a nuestra vida en esta noche y que tú quieres que cambiemos, que pongamos en oración, que tomemos una decisión
muy especial. Señor, ayúdanos. Puede haber cansancio emocional, puede haber egoísmo, crueldad o crítica, o tal vez no nos hemos puesto a pensar por qué la gente es así, pero ayúdanos a poder tener misericordia y ser compasivos los unos con los otros aquí en la iglesia, Señor. Danos una iglesia que cada vez que se suba una petición, cada vez que se pida el favor de orar por alguien, cada vez que haya una necesidad de una familia en una crisis, cada vez, Señor, que haya una familia que está en necesidad económica o está en necesidad de apoyarle y de animarle, Señor, mueve el corazón de mis hermanos y que podamos ser movidos a compasión y a misericordia. Señor, tal vez también tú puedes mover a alguno a que sea ganador de almas y empezarse a llevar tratados y decidir venir el sábado a ganar almas o el domingo, y que empiece realmente a ver las multitudes con compasión. Señor, bendice esta invitación antes de terminar nuestro mensaje. Y así como estamos, con cabeza inclinada, mientras la música suavemente toca, le quiero animar que usted pueda pensar un momento y decir: yo quiero, Señor, que tú me des el corazón que tú tienes de compasión. Yo reconozco que me he endurecido, reconozco que no siento como tú sientes, reconozco que ya no voy a ganar almas, reconozco que nunca me he llevado tratados y se los he dado a la gente. Señor, me hace falta que tú trabajes en mi corazón y que sea más como tú, que sea movido a misericordia. ¿Quién podrá decir en esta noche: Pastor, Dios me habló en mi corazón y yo quiero orar y quiero pedirle que ore por mí, porque Dios me habló en mi corazón y quiero cambiar algunas cosas? ¿Puedo ver su mano un momentito? Dios me habló en mi corazón, ore por mí, Pastor. Amén, amén, amén. Pues, ¿quién más? Dios me habló en mi corazón, ore por mí, Pastor. ¿Alguien más? Ver su mano, ver su mano. ¿Alguien más? Dios me habló en mi corazón. ¿Por qué no toma un minutito ahí personalmente? Hace un altar en su corazón. Si usted gusta también arrodillarse, puede hacerlo. Hermano, hermana, si nuestro corazón no es como el de Cristo, no estamos creciendo espiritualmente. Tal vez Dios le ha llamado en esta noche a hacer algo por algún hermano, por un vecino, por una persona. Seamos movidos con misericordia, mis hermanos. Haz algo para compadecerte de alguien más. Permita que Cristo viva libremente haciendo cambios en usted. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Hermano, si usted nota que hay algún hermano en desánimo, Dios quiere que usted sea compasivo con esos hermanos, con esas hermanas, y que usted pueda empezar a velar y hacer algo por esa persona. Quiero preguntar si hubiera alguien que no tiene esa seguridad de ir al cielo. Quiero decirle: Cristo es el único camino para ir al cielo, y tal vez hay alguien que necesita pedirle a Cristo entrar a su corazón y que le dé la vida eterna. ¿Habría alguien así? Yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, Pastor. Tengo mis dudas, tengo mis miedos, pero quiero estar seguro de que Jesús es mi Salvador. Puede levantar su mano un momentito. Quiero orar con usted. Pastor, yo quiero recibir a Cristo, estar seguro de que Cristo es mi Salvador. ¿Alguien así? Ore un momento, hermano. Pídale un cambio de corazón. Señor, queremos en esta noche darte gracias por permitirnos pensar cómo era nuestro Salvador a través de tu palabra. Señor, ayúdanos a ser más como Jesús. Danos una iglesia cuyo corazón sea como el de Cristo. Danos una iglesia ganadora de almas. Te pido por 30 ganadores de almas, Señor, que el sábado y el domingo salgan a ganar almas junto con nosotros, y ahora entre semana quizás algún hermano tal vez se le complicara el sábado, pero que pudiera ser
ganador de almas ahí, compartiéndole a otros entre semana. Pero Señor, danos una iglesia ganadora de almas, cuyo corazón se mueve con compasión al ver a las multitudes. Señor, danos una iglesia que es compasiva los unos para con los otros, Señor. Y Señor, los hermanos que están batallando con unas pruebas, con una enfermedad, con desánimo, y ya no vienen a la iglesia y pues se alejan de ti. Señor, que como iglesia tú uses a varios hermanos para buscarles y visitarles y amarles y orar con ellos y animarles en la fe, Señor. Yo pienso que ninguno de nosotros estaríamos aquí si no hubiera sido por alguien que compasivamente se acercó a nosotros y nos animó, Señor. Al menos eso yo lo pienso de mí, Señor. Yo no estaría en tu camino sin alguien que me hubiera animado, Señor. Te pido que tú seas con la iglesia Jico y que algunos puedan ser movidos a misericordia y ayudar a los demás hermanos. Bendice, Señor, tu iglesia Jico, y gracias por un momento pensar más en tu Hijo Jesucristo. Bendice las decisiones tomadas, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.